En los siguientes minutos vamos a hablar de un proyecto nuevo que une el derecho con la mediación, con la psicología, con el trabajo social también. Un proyecto hecho por mujeres y que nos va a presentar y nos va a hablar de él Mónica Pinedo. Mónica Pinedo es abogado y Mónica Pinedo pertenece a este grupo creo que de mujeres, porque creo que todas son mujeres, que han creado Jurismedia. Jurismedia es eso, una idea para intentar ayudar también dentro de ser profesionales, por supuesto, que viven de ello, porque es un proyecto privado, pero intenta ayudar a las familias, a las personas que se encuentran en distintas situaciones, casi todas problemáticas, pues a salir adelante de la mejor manera posible. Lo primero, Mónica Pinedo, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Isabel. Hablo de Jurismedia como este equipo de trabajo multidisciplinar en el que trabajan abogadas, mediadoras, psicóloga, trabajadora social. He dicho bien, todas mujeres. Sí, efectivamente, somos todas mujeres. Somos un equipo que nos hemos juntado pues porque nos conocíamos con anterioridad y hemos decidido formar este despacho porque hemos visto que existe una demanda entre nuestros clientes y nuestras clientas a nivel multidisciplinar, es decir, tanto a nivel psicológico como de trabajo social, como a nivel mediación y, por supuesto, jurídico, que es en el nivel en el que yo había venido trabajando. En casi todos los campos del derecho, verdaderamente sea el derecho de familia, sea ahora mismo el hipotecario, sea el civil, en cualquier campo del derecho se plantean problemas y estos problemas muchas veces son difíciles de afrontar solo o sola o hasta el propio grupo familiar muchas veces y se necesita de apoyos que traspasen un poco aquello tradicional. Es decir, pues yo voy a un proceso, por ejemplo, de divorcio y lo que necesito es precisamente eso, un abogado que me lo tramite. Normalmente esto es muchísimo más complejo, sobre todo, y vamos a empezar por ahí, en el ámbito de la familia. Pues efectivamente, en el ámbito de la familia, cuando una persona viene al despacho por un tema jurídico, normalmente lleva detrás toda una carga emocional de muchos meses, quizá años incluso, que a veces le impide dar pasos, a veces le impide pensar con claridad y a veces le impide comunicarse con la otra parte. Todos esos son problemas que nosotros hemos venido detectando y que hemos acudido en numerosas ocasiones a colaborar con profesionales como psicólogas, trabajadoras sociales, mediadoras. Hablo de nuevo en femenino porque actualmente somos todas mujeres, no significa que no podamos tener a algún hombre en nuestras filas en algún momento. A estas personas muchas veces se las derivaba a estos profesionales porque entendíamos que la solución momentánea en ese momento presente era acudir a estos profesionales, que eran los que les iban a orientar mejor. La crisis actual pues también ha contribuido de alguna manera pues a cambiar el panorama también en derecho de familia. Pues sí, efectivamente. Hay muchos problemas económicos ahora a raíz de la crisis económica, entonces se están deviniendo en una serie de problemas de personas que ya están separadas y que no pueden pagar la pensión, motivo por el cual luego pues, se realiza una ejecución por impago de pensiones o denuncias penales, lo cual sirve para acrecentar todavía más la crisis postconyugal, porque en este caso ya la pareja ya estaría separada. También antes de la separación, pues también esas crisis económicas afectan, obviamente, porque hay más disputas por temas económicos, a veces se entremezclan, que es lo peor que puede pasar, los temas económicos con los temas personales y se terminan al final haciendo daño a los menores, que son los que menos culpa tienen de todo, pues muchas veces por estos intereses económicos que obviamente cuanto menos se tiene, pues a veces es más la disputa. Pero también vamos a decir que cuando más se tiene, a veces también se disputa. Vamos a tratar todo eso, pero también un poco ver en qué momentos van interviniendo los distintos profesionales. Porque estamos hablando, por ejemplo, en temas de familia, sobre todo en temas de separaciones, de divorcios, en los que, bueno, las pensiones, la custodia, supongo también que el tren de vida en muchas ocasiones tiene que cambiar porque la separación hace que cambie, pero ahí muchas veces se pueden solucionar cosas con mediación y la mediadora aquí estaría presente. También es necesario tratar desde el punto de vista psicológico, pues muchas veces a la pareja y otras veces también a la pareja conjuntamente o con los propios hijos. ¿Cómo se plantea todo este tema?
Pues a nivel de mediación, cuando se detecta, porque normalmente la persona que interviene primero es un jurista, cuando se detecta que el problema real que tienen las partes es un problema de comunicación, porque realmente los intereses que defienden son iguales, simplemente hay mucha carga emocional y no saben defenderlos frente a la otra parte, lo que se hace es que se deriva a un mediador. Obviamente se pide permiso, porque no se puede derivar si las partes no quieren. Siempre se explica y se hace una sesión informativa previa en qué consiste la mediación. Si las partes están de acuerdo, pues se acude a esta mediación, se celebra una sesión que es totalmente confidencial. Esta sesión en nuestro despacho se suele celebrar tanto con el mediador o con la mediadora como con la abogada, porque entendemos que como son temas que luego van a resolverse finalmente en un pleito, porque los temas de familia al final siempre se tienen que resolver por resolución judicial, ya sean de mutuo acuerdo o un contencioso. Entonces entendemos que es necesario que la abogada esté presente para que esos términos de la mediación desemboquen en un acuerdo que va a ser homologado judicialmente. Las personas ahí lo que hacen es que hablan con tranquilidad. El mediador lo que hace es que permite que haya un territorio neutral, un territorio no hostil, para que esas partes se puedan poner en comunicación. Y el abogado lo que hace en ese momento es asesorar tanto a las partes a nivel jurídico sobre los temas que tienen que tratar como a la mediadora. Aquí se plantea que ya está la mediadora también, está la abogada, pero ¿en qué punto debería o podría entrar el aspecto de la salud, el aspecto psicológico? El aspecto psicológico igualmente es detectado por la jurista. Desde el primer momento que llegan al despacho se ve venir. Además, las profesionales que intervenimos en estos terrenos sociales estamos muy sensibilizadas y enseguida detectamos cuando hay una falta o una carencia emocional o una enfermedad. Cuando existe algún tipo de patología psicológica que no tiene por qué ser grave y que nos puede pasar a cualquiera en un momento dado, pero son sobre todo patologías que impiden que esa persona tenga una percepción real de las cosas. Entonces ahí es cuando les proponemos que una de nuestras psicólogas la valore, la vea y le pueda orientar sobre qué hacer, si puede hacerle una terapia, si no. También en los temas de menores, pues a menudo son personas que han resultado dañadas por estas crisis conyugales. Entonces también les valoramos, les vemos y la psicóloga al final es la que dictamina si estas personas necesitan una terapia o no. Puede ser que con simplemente una sesión la psicóloga diga que no hace falta. En cualquier caso, por supuesto, cuando hay una mala situación y cuando hay una mala convivencia, pues en general el tener angustia, el estar, si no deprimido, por lo menos triste, es algo totalmente natural porque las situaciones suelen ser situaciones violentas. No me refiero en cuanto que haya violencia, sino que es violento el estar con alguien con quien no quieres estar y con los hijos en medio. Yo creo que verdaderamente el intentar aunar todo eso es importante. En todo lo que es derecho de familia, todas las partes de las que me está hablando, tanto la parte de salud como la parte de mediación, como, por supuesto, los abogados o abogadas en este caso, tienen que estar presentes. Pero, por ejemplo, cuando hay violencia de género, ¿también tratáis este tipo de casos? Yo llevo muchos años con la violencia de género y desgraciadamente suele estar bastante interrelacionado con el derecho de familia porque la mayoría de las señoras que vienen al despacho tienen hijos con su maltratador. Entonces suele estar muy relacionado el derecho de familia con la violencia de género. Aquí todavía todo se complica más porque se añade las tensiones de las que hablábamos con un verdadero problema enorme y que es muy difícil, yo supongo, llevar casos de este tipo socialmente y que además sean no menos, sino por lo menos, si no más, por lo menos igual. Es decir, es algo y una sangría que no desaparece con el tiempo. No, todo lo contrario. Se han agravado los temas de violencia de género en lo que va de año. Y yo pienso personalmente que una de las culpas de ellos son los numerosos recortes sociales que está habiendo en este campo. Yo desde que estoy en esta lucha, pues he visto cómo han ido disminuyendo estos recursos, tanto a nivel de casas de acogida, a nivel de ayudas, guardería, comedor, porque al final las personas que se beneficiaban de estas ayudas, pues muchas eran madres que tienen hijos a cargo y que son víctimas de violencia. Entonces todos estos recortes han ido en detrimento y han ido aumentando la dependencia económica que pudieran tener de sus maltratadores, con lo cual estas señoras no se pueden separar, pero no porque ellas quieran vivir con su maltratador, como hay gente que pudiera pensar o decir, sino simplemente porque no pueden dejar a sus hijos sin comer, porque prefieren que sus hijos coman a estar ellas a salvo.
Y en casos tan dramáticos como los que estábamos hablando, cuando ya son casos extremos, ¿cuál puede ser el papel de los abogados, en este caso de los psicólogos? Bueno, de los psicólogos muchísimo, porque a estas señoras les hace falta una asistencia psicológica como el comer. O sea, tienen una situación muy grave de pérdida de autoestima, pérdida de seguridad, muchas tienen estrés postraumático. Entonces aquí los psicólogos tienen que hacer un trabajo grandísimo, grandísimo, desde el principio, durante el proceso penal o civil del que haya y posteriormente, vamos, yo diría que casi prácticamente durante toda la vida, porque estas personas muchas veces vuelven a recaer. Entonces es un proceso bastante importante. Y también con los menores, por supuesto, porque los menores, si han presenciado malos tratos hacia sus madres, son víctimas directas de esos malos tratos. Es decir, ellos van a sufrir tarde o temprano esos daños psicológicos. Y si no los han presenciado, pero indirectamente los han visto o los han oído, pues también lo van a sufrir, porque a nadie le gusta, por supuesto, tener un padre maltratador. Estamos hablando aquí de violencia de género, pero obviamente también hay violencia doméstica, es decir, la violencia también se puede ejercer contra los hombres. No quiero decir que no se ejerza, pero lamentablemente las estadísticas hablan por sí solas y la violencia de género, es decir, la del hombre hacia la mujer, es mucho mayor que la de la mujer hacia el hombre. Estamos hablando de violencia de género o de violencia, efectivamente, pero también aquí, aunque no se ejerza directamente hacia ellos, el menor siempre es el menos protegido. ¿Y cómo se puede proteger al menor? Yo creo que se podría cambiar mucho la legislación. Yo creo que el legislador nunca ha pensado en el menor, aunque parezca que sí, aunque el interés superior del menor esté en el Código Civil y esté en todas las sentencias y esté en las demandas. Yo creo que realmente no se persigue ese interés porque no se les escucha. Y entonces, como no se les escucha, porque al final se dice que, bueno, pues que el menor que está mejor con quien digan sus padres o con quien diga el juez, pero realmente no se les escucha, no se les hace una valoración psicosocial completa. Cuando en un procedimiento de familia se pide una valoración psicosocial, la mayoría de las ocasiones les hacen una valoración de media hora. En media hora tú no puedes valorar a un niño con una situación como la que está viviendo. No puedes esperar que ese niño te vaya a contar todo lo que está viviendo en media hora. Y sobre todo si el psicólogo o el trabajador social se muestra hostil con el niño, como en ocasiones pasa. El niño, ya como curiosidad, y no ya dentro de lo que es violencia, sino simplemente dentro de lo que es el derecho de familia, ¿cuándo se le escucha? Es decir, ¿tienen algún momento o alguna edad en la que verdaderamente tenga un peso y pueda decidir, pues yo prefiero esto o lo otro, o prefiero vivir así o de la otra manera? En principio, el Código Civil establece que a partir de los 12 años se les escuchará. Otra cosa es que se les escuche siempre, aunque tú lo solicites. Hay veces que los jueces entienden que no hace falta escucharles y no les escucha. El Ministerio Fiscal se supone que siempre tiene que velar por su interés. Por lo tanto, tiene que solicitar una medida u otra en función del interés del menor, pero tampoco, ya digo, tampoco siempre es así. Al final es el abogado de la parte el que tiene que pelear y pelear para que ese interés del menor se obtenga. El problema es que muchas veces los propios padres no piensan en ese interés del menor, sea de un lado, sea de otro. Muchas veces los padres lo que protegen es sus propios intereses, ya sea económicos, ya sea personales, ya sean rencillas entre ellos, y se olvidan de los menores. Por eso también aquí en el despacho intentamos hacer una labor educativa a través de los talleres sociales que también queremos poner en funcionamiento a escuelas, tanto a alumnos como a padres, como a profesores. Queremos educarles un poco en esas relaciones que tiene que haber entre padres, entre niños, entre adultos, para que estas cosas luego no pasen. Aquí también, digamos, la mediación tiene mucha importancia porque verdaderamente es aprender de alguna manera a hablar y sobre todo a escuchar. Por supuesto, la mediación es importante en todos los terrenos de la vida, yo creo. Estamos hablando de legislación en distintos aspectos del derecho y también aquí estaría el hipotecario. El hipotecario está cambiando y está cambiando a marchas forzadas. Verdaderamente quizá nunca hemos hablado en un periodo de la historia, por lo menos reciente, tantas veces y tanto de hipotecas y de problemas hipotecarios. No sabíamos lo que era una quita prácticamente hasta hace muy poco tiempo porque no hablábamos de ello y sin embargo ahora nos estamos hasta introduciendo en el lenguaje porque el problema social es muy grande. También ahí querría preguntar, ¿ha habido tantísimo cambio con la crisis o antes también había temas hipotecarios y simplemente o no se sabía o no se tocaban? Bueno, yo anteriormente a la crisis, la verdad que no llevaba temas hipotecarios. Yo los he empezado a llevar desde el 2009, pero entiendo que no había tanto problema porque la gente podía pagar sus hipotecas. Vivíamos más o menos bien, la gente trabajaba y la gente pagaba sus hipotecas, lo sabría, pero no a este nivel. Yo empecé a llevar hipotecario en el 2009
y me llevé una gran sorpresa porque vi que no podía hacer nada, vi que no podía oponerme de ninguna de las maneras, vi que estas señoras la echaban de su casa y le perseguían de por vida, vi que su hija estaba en la cárcel y iban en contra de la hija también. Entonces se me dio una situación terrible porque decía, esto no puede ser. Entonces, como yo siempre desde pequeñita he luchado un poco contra todas las injusticias sociales que he ido viendo, decidí que era un tema al que me quería dedicar. Empecé a estudiarle un poquito más, empecé a hacer cursos, empecé a meterme en asociaciones, llevo varios temas de hipotecario y bueno, pues es un tema que sí que se han hecho bastantes cosas. Está cambiando la legislación, pero verdaderamente pueden ocurrir, como comentaba, poco de cómo se empezó a interesar, sobre todo por el hipotecario, porque verdaderamente estamos viendo que el problema sigue y sigue y se hace como una bola cada vez mayor. ¿Verdaderamente la legislación en qué sentido está cambiando? ¿Está intentando ayudar por lo menos a los afectados? Esto no significa que uno decida que no quiere pagar, que también puede ocurrir, y no pague, sino verdaderamente gente con muchos problemas sociales. Sí, bueno, yo las modificaciones legales que he ido viendo pues han sido una serie de reales decretos que se han ido sucediendo. Primeramente se establecieron moratorias a nivel de los lanzamientos, porque no son desahucios, sino lanzamientos de ejecuciones hipotecarias. Se estableció una serie de moratorias a un colectivo de personas que estaban muy, muy excluidas socialmente, pues tenían que tener unos requisitos. Realmente eran unos requisitos tan escasos que muy poquita gente se pudo acoger a esas moratorias, pero se intentó y bueno, pues conseguimos que mucha gente sí que por lo menos le paralizaran durante un tiempo el lanzamiento. Luego, pues otros cambios, pues sí, a nivel europeo ha habido una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo que ha venido a decir es que la legislación española a nivel hipotecario pues no cumple las exigencias legales que plantean las directivas comunitarias, concretamente la directiva de consumo del 93, que habla de cláusulas abusivas, porque no permite que una persona que tiene una ejecución hipotecaria se pueda defender con anterioridad a que la echen de la casa. Es decir, se defiende, a lo mejor se puede defender en un procedimiento ordinario, pero mientras se está defendiendo por cláusulas abusivas ya la han echado de casa porque no paraliza el procedimiento ordinario, no paraliza la ejecución hipotecaria. Entonces se le planteó al Tribunal Europeo esta problemática y se resolvió que la legislación española no cumplía la directiva. Yo creo que esto sería un programa prácticamente completo, porque verdaderamente también desde vuestro grupo, desde Jurismedia, también estáis intentando ayudar a la gente a comprender muchas veces lo que ha firmado, es decir, estas cláusulas abusivas y por qué son abusivas y de qué manera uno se puede defender, si es que se puede defender. Sí, sí, claro. O sea, desde el despacho ahora, como tenemos ya varios frentes para pelear, pues los peleamos todos los que podemos. Entonces, a mí cuando me viene una ejecución hipotecaria, lo primero que hago es ver el contrato hipotecario, a ver si tiene cláusulas abusivas. Ya nos podemos oponer. A raíz de la sentencia que permitió que se cambiase la ley se cambió gracias a esta sentencia. Ya existe como causa de oposición a una ejecución hipotecaria el que existan cláusulas abusivas, cosa que antes no existía. Entonces, lo primero que hacemos es detectar cláusulas abusivas que siempre hay. Se solicita al juez que valore estas cláusulas y que haga una vista para que se decida en esa vista qué pasa. Entonces ya hay muchos jueces que están resolviendo el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria basándose en que estas cláusulas abusivas afectan directamente al título ejecutivo, a la cuantía que se pide o que hay tantas que no se puede continuar la ejecución. Entonces ya eso es un paso muy importante porque la ejecución hipotecaria ahí se acaba, digamos. El banco tendría que poner una nueva ejecución quitando todas esas cláusulas porque las ha declarado nulas previamente, con lo cual el banco a lo mejor se lo va a pensar dos veces a la hora de plantear una nueva ejecución y a lo mejor lo que va a hacer es que le va a proponer al deudor una dación en pago, que sería lo que tendrían que hacer. Como digo, hay tema para muchísimo más. De todas maneras, vuestro despacho lo que intenta, entiendo, es ser parte un poco de la lucha contra injusticias sociales en muchísimos ámbitos. No en todos los ámbitos que hay, porque hay tanto, desgraciadamente, y yo creo que nos tenemos que especializar. No existirían vidas para especializarse en todos los temas jurídicos que hay. Entonces, bueno, pues yo por mi trayectoria me he ido especializando tanto familia como violencia de género, y como ya he dicho antes, creo que está bastante relacionado porque una cosa me ha llevado a la otra. Penal, por supuesto, también. Desde el principio siempre he llevado penal y también pues hay muchas injusticias de todo tipo, porque muchas de las personas que entran al despacho pues son delincuentes habituales, pero que muchas veces se han visto abocados a delinquir porque no han tenido otra opción en la vida. Y el tema hipotecario sí que es un tema que pudiera parecer que no tiene nada que ver con los otros,
Pero ya te digo que es un tema que me impactó tanto y me gustó tanto, y además estoy tan involucrada porque he conocido gente estupenda que está en estas luchas con las plataformas, gente que no tiene nada que ver con todo esto y que están ahí luchando todos los días, y me gusta mucho trabajar con esa gente. Y con estas asociaciones trabajáis cada vez más unido. Pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos, y lo que sí te invito es a poder continuar pues más adelante con programas que tengan relación con el derecho, pero también con la justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.